Estamos listos ya comenzando el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Vamos a caminar hasta las hora 10. Hay mucho de qué hablar en esta jornada. 24 grados nublado Santiago, ¿eh? Y aquí están los señores Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. ¿Siguen el cargo? Sí, ¿no? Sigo en el cargo, me quedan un año y medio, poco más. ¿Y va a la reelección? Recién reelecto. No, recién reelecto. ya Empezamos en junio nosotros. Javiera Olivares, militante PC, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. ¿Cómo está, colega? Fue elegida hace poco. Hace poquito. Sí. José Miguel Burmeister, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. Muy bien, muchas gracias. ¿Sigue en la universidad? Sigo en la universidad y sigo en la democracia cristiana. Militante, sí, eso. Dígalo, ¿También? sí. ¿También? Obvio. Todos militan acá. Sí, exacto. Bueno, yo quiero contarles que actualmente 780 millones de personas no tienen acceso a agua potable en el mundo. En Santiago esta demanda también sobrepasa los recursos existentes. ¿Cómo enfrentar esta crisis en el corto plazo? Según el geógrafo Manuel Fansalida, lo fundamental es entender que el agua es un bien público. Más detalles en el sitio web www.cambiaelmundo.cl de la Universidad Alberto Hurtado. Ya, dicho esto, yo quiero contarles que en Europa, cuando nosotros empezamos aquí el diario Cooperativa, ¿qué es lo que esto es? ¿Esta hoja? No tiene nada que ver conmigo. Ya. En Europa estaban bastante avanzados y bastante preocupados porque España recibió un tremendo impacto desde el punto de vista financiero. Las bolsas huelen recesión, dice 5 días el economista. Los mercados caen por temor a la tercera recesión europea. Temor en bolsa. Acuesta tos no me agrada, decía el economista de Cataluña. En fin, hay una expresión, digamos, generalizada con respecto a la situación no solamente en Madrid, sino que también en Berlín, en París y Milán, con menos impacto, pero siempre hay un desplome y una caída también del petróleo bastante sustantiva. Me gustaría que hubiera un comentario, aunque fuera breve, porque tenemos hartos temas para hablar esta mañana. ¿Quién quiere abrir los fuegos? El cumpleañero. El cumpleañero, aquí está de cumpleaños Mario Desbordes. No, Así que ayer, estuvo ayer, perdón. Ayer fue. Sí, que ya viene la torta, así que estamos por eso silenciosos. Todos quienes quieren venir a la radio cooperativa, aquí están bienvenidos. Muchas gracias. Obviamente preocupa muchísimo, son nubarrones en países que se suponía iban de salida a la crisis. No son nuestros principales clientes, pero todo esto tiene siempre efectos dominó. O sea, de ellos, nuestro principal cliente hoy día es China, es Estados Unidos, pero esta crisis europea de la que no logran salir, obviamente es preocupante. Y lo otro que tú mencionaste, a mí me preocupa más todavía, porque cuando acabo de escuchar que el barril de petróleo bajó 84, 82 dólares, claro. Sí. Cuando pasó de los $100, bueno, siempre que sube el alce de precios es inmediato de las bencinas. Ha bajado 20 y tantos dólares y no se oye padre por acá parece. Así que ese es el entre comillas, lado bueno, que baje el petróleo. Debería ayudar a que en Chile bajen los combustibles y eso afecta. Y además, entre otras cosas, el Transantiago y una serie de otros, y los costos en general de las empresas. Así que dos cosas, preocupación por lo que está pasando en Europa, lamentar que estas caídas tan fuertes, sobre todo en España, sean una señal contradictoria con lo que habíamos estado viendo, que parecía que salían de la crisis, y los otros amigos de la ENAP, ya pues baje la benzina, por favor. Es que con el MEPCO yo creo que nunca va a bajar, porque debería haber bajado con el sistema antiguo 24 pesos esta vez. Chuta, imagínate. Claro. Pero bueno, pues tampoco sube más de 5 pesos, eso es lo bueno también. La 93. La 93, claro. Y la 97. La 95 es el promedio de las dos bencinas. Así Claro. que, ya. José Miguel. Sí, yo creo que, yo no soy economista, pero sí, obviamente que espantan esas noticias, sobre todo porque frente al alarmismo muchas veces de que la desaceleración económica se atribuye a factores más bien chilenos, muchas veces por ciertos sectores. Yo creo que es importante tomar perspectiva, y si la perspectiva te dice que el desastre o la decadencia económica es más global, yo creo que lo bueno sería que acá en Chile los inversionistas y todos nos uniéramos un poco más en vez de estar tanto en las trincheras. Ya pasó la reforma tributaria, nos uniéramos para efectivamente, despejados los temores que tenían algunos, para efectivamente volver a invertir y reactivar la economía en lo que podamos, al menos desde Chile. Porque si sumamos la desconfianza que en Chile a los mercados malos en el mundo, todos perdemos. Entonces yo creo que ojalá ahí
esto se debe tomar un poco como los desastres naturales, o sea, frente a los problemas externos debería haber unidad interna para poder efectivamente responder al llamado del gobierno y aumentar la inversión y dinamizar la economía que tanto lo necesitan todos los chilenos. Javier Olivares. Sí, yo agregaría ahí, compartiendo en parte lo que se ha dicho, agregaría que estoy de acuerdo con lo que se plantea respecto de que esto ayuda a reflexionar a propósito de cuáles son las causas de las crisis, es decir, no tiene necesariamente que ver con un ámbito político interno, como se ha intentado instalar muchas veces, de que en Chile esto aceleraría ciertas crisis o cuestiones complejas en la economía. Y sin ser economista, esto me indica que no es así, como primera claridad. Y segunda cuestión que yo diría, agregaría, sería que esto también ayuda a invitar a reflexionar respecto del modelo. O sea, aquí hemos tenido crisis sucesivas en la historia del mundo, a propósito primero del modelo capitalista, luego del modelo neoliberal. Por lo tanto, me parece que aquí esto, sin ser economista, insisto, por lo menos me invita al debate a pensar cuáles finalmente son las causas estructurales de que este modelo caiga en crisis una y otra vez a nivel mundial y que eso obviamente repercuta en los distintos países y en los países más pobres siempre. Agrego un par de cosas. Sin duda que hay elementos objetivos que cuando yo no tengo capital para andar haciendo negocio, pero para los que hacen negocio, me imagino que hay elementos objetivos, los tributos, no sé, una serie de factores, el precio del petróleo para los que trabajan en transporte, que inciden en si invierte o no invierte. Pero también lo han reconocido muchos empresarios, mucha gente de derecha, del sector empresarial en el último tiempo, que el factor psicológico, el factor anímico, las expectativas son factores determinantes, todos subjetivos, en la decisión de invertir o no. Y ahí yo el llamado, un poco lo que pasó, no sé si la comparación es muy válida, pero lo que pasó, por ejemplo, en Alemania después de la guerra, o sea, en situaciones de mayores desastres, mayores dificultades, ese factor subjetivo también debemos controlarlo para efectivamente unirnos, así como nos unimos en torno a los desastres naturales o a ciertas cosas, problemas país, unamos también para poder aumentar, para por lo menos en lo que es de factor subjetivo, poder aumentar efectivamente la inversión y no quedarnos en la trinchera ideológica que yo creo que mucho mal le hace al país. Oye, a propósito de ideología, estaba mirando en la diaria de Uruguay una entrevista al embajador Eduardo Contreras, quien hace referencia a la situación chilena y dice que la derecha es la responsable de los bombazos que ha habido en el último tiempo y dijo que la democracia cristiana apoyó el golpe contra Salvador Allende. ¿Eso piensan ustedes que es como para tomarlo en consideración o es una expresión más, nomás una opinión de un embajador? Pero igual es fuerte que una opinión de un embajador. O sea, primero, todas las opiniones son importantes, la opinión de los líderes políticos también José Miguel Buschmeiter. A ver, lo primero es, ya voy a entrar, porque pueden decir, no, este hay democracia cristiana y por eso defiende. No, primero, entremos a eso, pero primero me parece que los embajadores en general deberían tener mucho más recato y la gente que trabaja, los agregados culturales, laborales, deportivos, lo que sea, deberían tener muchísimo más recato en cuanto a opinar y trabajar la función que se les encomendó, porque los efectos de las cosas que digan o no digan las cosas que digan o no digan tienen efectos en las relaciones internacionales. O sea, así como se reprobó al contralor Ramiro Mendoza por decir cosas que él legítimamente opinaba, pero cuando es contralor, él no puede decir, mire, ¿sabe, señora? Ahora no voy a hablar como contralor, ahora voy a hablar como Ramiro Mendoza, abogado, ciudadano. Entonces yo creo que ahí es importante que yo creo que hubo un error de parte del embajador en Uruguay que no asumió su rol actual. Ahora, entrando al fondo del asunto, hay varios temas. Yo creo partir por lo que me toca más de cerca, que es el tema de la democracia cristiana. No es un hecho nuevo, sí, evidentemente hubo una parte de la democracia cristiana, no toda, y no hace bien al debate ni a la convivencia, ni a la nueva mayoría que queremos construir, porque acá yo y muchos nos inscribimos en esta cosa de la nueva mayoría, que es un pacto que está en construcción. Le recordaría al embajador que no es algo que ya todo el mundo lo tenga por... esto requiere el esfuerzo de todos, entonces mejor aportemos a cómo construimos esa nueva mayoría y no en torno a qué nos divide. Y las generalizaciones no ayudan, porque evidentemente hubo personas que apoyaron, de la democracia cristiana, que apoyaron el golpe. Personas que después fueron fieros detractores de la dictadura. O sea, el mismo presidente Frei Montalva, que en un principio tuvo algunas posiciones cavilantes, por lo menos, después, bueno, llegó incluso a morir, a ser asesinado, una noticia que ha pasado un poco desapercibida estos días, en manos de los servicios secretos de la dictadura. Y también hubo una enorme mayoría de demócratas cristianos que explícitamente, contra riesgo de la vida, estuvieron en contra del golpe, porque eran demócratas, no porque estuvieran de acuerdo con Allende. O sea, Bernardo Leyton, el hermano Bernardo, un santo para los demócratas cristianos, te digo, Bernardo Leyton, siendo un opositor a Salvador Allende, y esto pasó hace muchos años, pero siendo un opositor a Salvador Allende, el día del golpe quería ir, y lo tuvieron que detener, quería ir a defender la moneda con el presidente Allende. Y firmaron esta famosa Carta de los 13. Entonces, yo diría, sin meterme en el tema del acto terrorista, pero para no alargarme, pero invitaría al embajador y a todas las personas que tenemos diferencias, evidentemente, entre los extremos de la nueva mayoría, en el ánimo de construir una nueva mayoría,
no es que silenciemos, pero si vamos a hacer juicios, hagámoslos bien fundamentados, sin generalizaciones, porque eso no ayuda mucho. Oye, yo Bueno, la diría- frase textual, perdón, Sí. de la diaria, así se llama el periódico, dice: yo no tengo ninguna duda que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha. Es lo mismo que hacían cuando Allende, aunque usen elementos anarquistas. Mi lógica es la siguiente: cuando no hay cambios, no hay terrorismo. ¿A quién le interesan los actos terroristas?, se pregunta el embajador Contreras. Sí, mira, yo agregaría ahí Javier Olivares. un par de cosas. Primero, con todo el cariño que le tengo a José Miguel y lo bien que me cae, yo le diría que si usted va a pedirle a la gente que no emita juicio desafortunado, me parecería que también tendría que decírselo al presidente de su partido, que ha sido uno de los primeros en ser muy desafortunado en muchas frases, no respecto de personas incluso, sino respecto de un programa que es de un gobierno al que él pertenece. Perdón, Entonces, dice Ignacio Walker, a través de Twitter, que la Cancillería tome medidas contra el embajador en Uruguay. Palabras textuales. Ya, bueno, eso ahora a propósito de esto, ¿no? Pero ha tenido históricamente, desde que el gobierno ingresó o empezó su trabajo, ha tenido frases bastante desafortunadas. Entonces eso como primera cuestión que me parece importante tener en cuenta. Segundo, a propósito del tema de los actos terroristas, yo diría, a mí me sorprende y me causa extrañeza de alguna manera que se rasguen vestiduras ahora cuando alguien, claro, en este caso la agravante es que es un embajador, ¿no? Pero siento que también tiene que ver con el contenido, o sea, cuando se alude a que eventualmente podrían ser grupos radicalizados de derecha, yo no sé qué datos tendrá el embajador, desconozco, pero me parece que se rasgan vestiduras también por ese contenido, no así cuando se hablan, por ejemplo, de grupos de extrema izquierda, de anarquismo, porque ya hasta ahora un poco lo que se manifestaba en el ambiente que eran grupos anarquistas, y que eso era así, incluso antes de que hubiese eventuales culpables. Incluso antes de que se iniciara el proceso investigativo propiamente tal. Entonces a mí me parece que también ojo con eso, con estigmatizar a sectores sin tener todas las pruebas necesarias para poder definir quién aquí es eventual culpable, ni de un lado ni de otro, porque me parece que eso es lo insano del debate democrático. O sea, yo creo que la presunción de inocencia es un derecho que debiese estar desde todo punto de vista y no solamente cuando se investiga a la UDI, digamos. Por lo tanto, yo creo que en este caso es lo mismo. Y como última cosa, yo diría... yo creo que aquí también hay que hacerse cargo de las responsabilidades históricas y de las actitudes históricas de los distintos partidos. Aquí hay personeros de derecha que incluso han planteado que algunos partidos de la nueva mayoría, por haber tenido participación en algún momento en algún grupo, movimientos que hayan tenido una perspectiva de que era necesario combatir por vía de las armas o de la violencia una dictadura, derecho que está amparado por lo demás en la legislación internacional, como el derecho a la rebelión, entiendo, así se llama, me parece. Eso, incluso a propósito de eso, se ha planteado que hoy día todavía se estaría reivindicando la violencia por esos sectores. Entonces me parece que aquí se habla con un desparpajo de ciertos temas. Me parece que lo que hay que hacer en realidad es hacerse cargo de los tiempos históricos, de que cada partido y cada sector político tuvo distintas maneras de enfrentar esos tiempos históricos, y como se ha dicho aquí, la democracia cristiana en algún momento estuvo de acuerdo con el golpe, o la parte mayoritaria, digamos, y la parte que al menos tenía la conducción política. Mario Desbordes, ¿qué dice a todo esto? Mira, varias cosas respecto a lo que él señala de la ADC. Objetivamente, y está en YouTube la entrevista al expresidente Elwin en esa época, justificando y argumentando el por qué tenía razón, y era entendible el pronunciamiento o el golpe. Él lo habla de pronunciamiento. O sea, ahí está, yo creo que no vale la pena profundizar mucho más que aquello. Hacerse cargo de las cosas, yo comparto contigo en una cosa, sí, que creo que estás equivocada. El abrazar la violencia no fue contra la dictadura, empezó antes. Tanto el MIR, el Partido Socialista, tu partido un poco menos, y eso hay que reconocerlo, pero otros partidos de la coalición de gobierno, el presidente Allende, antes de que asumiera el presidente Allende, ya habían desechado la democracia como sistema, y habían señalado que la única vía era la vía armada, la única, no era una más, era la única para el MIR, artículo 8 de su declaración de principio. Pero eso ya es pasado. Yo, respecto a lo del embajador, ¿representa al gobierno de Chile? Primera pregunta que me hago. La frase del embajador, ¿representa al gobierno de Chile, señor canciller? Pregunta. Si es sí, explíqueme entonces qué está pasando, porque contradice al ministro del Interior. El ministro del Interior, el subsecretario del Interior, han hecho declaraciones categóricas respecto de el caso Bombas, el actual caso Bomba que está siendo ventilado en los tribunales. Entonces, si los representa como gobierno, me gustaría que nos expliquen por qué. Si no representa al gobierno, me parece que la frase es gravísima,
efectivamente el presidente de la Democracia Cristiana tiene un punto. Él fue canciller, no nos olvidemos que Ignacio Walker fue canciller. El embajador debería ser retirado. Yo no quiero irme si es PC, si es DC, si es de donde sea. Voy al hecho de que un embajador haga una frase de estas, contradiga absolutamente al gobierno y se despache una declaración que no tiene ningún sustento. Es una frase trasnochada que además se cae por sí sola. Los empresarios de ultraderecha le pusieron bombas a Piñera, porque las bombas no son de ahora. Las bombas no son una reacción a la reforma tributaria de Michelle Bachelet, como da a entender el embajador. Parece que el embajador se le olvida o no tiene información, yo sé que tiene y de sobra, de que las bombas son más de 200, que vienen desde el año 2005, que no pararon durante el gobierno de Piñera. Entonces uno podría suponer que estos mismos empresarios de ultraderecha a los que él alude le ponían bombas al gobierno de Piñera, imagínate. Entonces, como es obvio que no es así, yo creo que políticamente el embajador tiene que responder con el cargo, como sucede siempre con un embajador que comete una barbaridad de este tipo. Y por último, el señor Contreras es un destacado abogado de la plaza. Él entiende perfectamente que lo que está diciendo, y dice, no me cabe ninguna duda, ¿cierto?, de que estos atentados son cometidos por determinadas personas. Él debe ser llamado a declarar y debe ser citado por el fiscal de la causa, porque con lo que él está diciendo, está poniendo no solo en tela de juicio la investigación, sino que al parecer está señalándole a todo Chile que él tiene antecedentes que la Fiscalía no tiene. Y por lo tanto, como abogado que sabe perfectamente lo que está diciendo y la connotación de lo que está señalando, debe ser citado por la Fiscalía, explique sus dichos o se retracte. En ambos casos, yo creo que su calidad de embajador no solo está en tela de juicio, debería terminar. No me interesa qué partido sea, vuelvo a decirlo. Cualquier persona que representa a Chile, del partido que sea, se despache una frase de esta, no puede seguir. Perdona, hay una cosa que agregar. En el Sí, caso José de Miguel. Perdona, del embajador, de la alusión a Ignacio Walker. A ver, hay dirigentes políticos nuestros de todos los lados, de la Democracia Cristiana y de otros, que a veces dicen frases Desafortunadas. no sé si desafortunadas, pero las cuales uno puede discrepar si contribuyen a construir o no esta confianza que algunos, que no todos, queremos construir este acuerdo, esta cosa que se llama nueva mayoría. No todos quieren tener una nueva mayoría. Y hay frases, y eso hay que decirlo, y está bien, es legítimo, y eso en todos lados. Ahora, hay frases que no ayudan en eso, pero es distinto, Javier, una frase de un líder político, particularmente de un parlamentario, con el cual yo puedo estar en desacuerdo, pero es un parlamentario, es un senador. Ahora, el problema es que es un presidente del partido, uno dice, habla en nombre de todo el partido. Claro. Pero igual sigue siendo distinto porque un líder político, en ejercicio de su liderazgo político, es distinto a un embajador. Yo creo que en eso es importante el respeto por el cargo. Y lo segundo, bueno, respecto a la democracia cristiana, te insisto, yo creo que la revisión, yo particularmente, Javier, dentro de mi partido, en la humildad de mis cortos años de militancia y del poder escaso que tengo, digamos, pero con otros tratamos obviamente de aportar a que haya una revisión crítica, fraterna de nuestro rol en los distintos hechos históricos. También hacemos revisión y actualización de nuestra ideología, por supuesto. Pero yo y creo que también eso se debería dar, y es bueno que se dé en otros lados. O sea, alguna vez en un programa anterior hablábamos con alguien, no me acuerdo, de la UDI, y yo le decía, ¿pero qué significa esta cosa de la UDI popular? Pero no para la Perdón, galería. un paréntesis ahí, Entonces, hablando del abrazar la violencia, la UDI hasta hace poco, no sé si todavía Javier está, Olivares. pero en su página web, Sí. como uno de sus principios fundamentales, digamos, tenía el abrazar la gesta histórica del 11 de septiembre de 1973. Entonces, cuando hablemos de que es complejo abrazar la violencia en espacios democráticos, yo diría, miremos esa página web, Claro, miremos esos déjeme decir una cosa, principios fundantes para decir qué preocupante. Sin duda, es cierto. No lo agrego Javier, como dato. Pero ahí José yo, en Miguel, el fondo, disculpa. yo puedo pedirlo, pero en definitiva, yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que en la democracia cristiana dice cualquier posibilidad de alianza con el Partido Comunista requiere que el Partido Comunista haga una declaración expresa, como la hizo el Partido Socialista, respecto de su rol histórico, el tema de la democracia, el derecho humano y todo eso. Pero eso a mí no me corresponde, ni mucho menos, ni me interesa. No, o sea, está no va a bien. condicionar mi amistad No, cívica, mi mira, fraternidad. por ¿te fijas? supuesto que no. Entonces, Está claro. creo que ahí es importante también, en el fondo, respetar los ritmos, y tú sabes también, porque eres militante de un partido, que los partidos tienen sus ritmos internos, sus procesos, y no... No, es que entraste en una discusión en la cual no habíamos ingresado. Yo solamente decía Javier y Olivares. llamaba, perdón, para aclarar mi punto. Sí.
yo llamaba a solamente, digamos, tomar en cuenta las responsabilidades con las que actuó un partido en un momento histórico determinado. Más nada, o sea, era solo eso, entendiendo que hoy día podemos hacer un debate del tema, digamos, no tengo problema, pero me parece que ya iríamos en otra discusión. Lo que yo creo que hoy día es importante es que hoy día la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista y muchos partidos más integran un acuerdo político que implica un programa. Eso es lo importante. Y yo creo que cuando el embajador, y que yo puedo compartir, y en eso las críticas que se han hecho aquí respecto de que cuando hay un cargo de representación pública del gobierno, digamos, obviamente hay que ser más recatado en los dichos, yo puedo compartir eso. Lo que sí yo creo es que el embajador se refiere a que en el fondo hoy día hay muchas posiciones y fuerzas evidentes de sectores que buscan que la democracia de Chile, en los cambios que han sido pedidos por la mayoría del país, en las calles y en las urnas, no se produzcan. Y eso es una realidad. Entonces, evidentemente, el embajador cuando plantea que aquí hay un sector que busca que no se produzcan los cambios, ¿cómo yo lo interpreto? Yo interpreto que se alude a ese sector. No hagamos interpretaciones. Es una frase textual del embajador que les responsabiliza de atentado. ¿Ah? Tú estás haciendo una interpretación extensiva, bastante cariñosa con el embajador, solidaria con el embajador, pero... Yo creo que podemos hacer interpretación en todo caso. No, la frase es clarísima, la frase es clarísima. Yo creo que aquí hay que, como en derecho, a la pata de la ley, cuando la frase es clara, no hay mucho más que discutir. Aquí están evidenciándose también las diferencias que existen en la nueva mayoría respecto del pasado. Lo que le da diversidad. Pero espérate, yo lo escuché atentamente, denme un minutito nomás, por favor. El punto hoy, ¿y qué es lo que tensiona a la nueva mayoría? Porque conozco y respeto a harta gente del PC, tengo harto amigos de la ADC, es la postura respecto de determinados temas y entre ellos lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, y ahí hay posturas irreconciliables en donde tú podrás discutir si apoyaron o no el golpe. La frase que tú dices de la UDI no se diferencia en nada de las frases de don Patricio Elwin, de don Eduardo Frei, etcétera. El punto es cuál es tu parada hoy día en el tema de los derechos humanos, y ahí hay una diferencia gigantesca entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. Y respecto al embajador, deja que las digamos los demócratas cristianos, los comunistas. Yo creo que es una diferencia entre hartos sectores y el Partido Comunista. No, está bien, pero en el fondo sea mucho que la derecha, y tiene esa es la libertad de expresión, pero también sea mucho que la derecha, con un interés evidente que no es el interés del análisis crítico objetivo, hace análisis de cómo nos llevamos comunistas y demócratas cristianos, de las diferencias que tenemos demócratas cristianos comunistas cuando... No son análisis, son hechos evidentes, públicos y notorios. Pero te insisto, o sea, yo creo que la diversidad, la diversidad, como dice la Javiera, existe y es algo positivo. No tenemos una historia de desencuentro con los comunistas, sin duda que la tenemos. Pero hoy día tenemos un programa, un objetivo para el país, social, económico, político, que nos une indudablemente. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a la derecha? Entonces, ni la interpretación más bella, maravillosa, cariñosa, tierna con el embajador justifica sus hechos. Está muy cariñoso. Señores, ¿qué les parece? No puede seguir siendo embajador. Que adelantamos la pausa porque tenemos bastante que hablar también con respecto a este día. Bueno, además que el Día Mundial de la Alimentación, que va a haber un gran evento frente al Palacio de la Moneda, con los feriantes, pequeños productores. Incluso Matías Palomo va a estar preparando recetas para los que crucen por ahí frente al Palacio de la Moneda. Y al mismo tiempo, hoy día es el Día del Profesor. La relevancia de la profesión docente, hay una extensa declaración de distintos educadores de diversos niveles, incluido el presidente del Colegio de Profesores, investigadores en educación, en fin, dirigentes estudiantiles. El vicario de la educación. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos y por supuesto que el veredicto que condena a O'Reilly, la pena se va a conocer finalmente el 11 de noviembre y ahí hay mucho paño que cortar en una historia que tiene una larga data y podría prolongarse durante varios meses. Lo hacemos eso en los próximos minutos y le contamos por ahora que por su servicio de urgencia, porque está acreditada, Clínica Van Salud, gusta. Clínica Van Salud, su especialidad en hacerte sentir bien, desarrollando talentos y capacidades de los jóvenes, valorando sus realidades de origen. Todos pueden volar, lo dice Karen Brealey, investigadora inglesa que viene a Chile invitada por Reeduca y Educación 2020 para hablar del por qué los profesores son la pieza clave para mejorar la educación. Don Marcos Concha, sala de sonido, primer café, nueva mañana en cooperativa. Adelante usted. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Yo mejoro, tú mejoras, él mejoraría. ¿Y si nosotros mejoramos esa conjugación? Él mejora, nosotros mejoramos. Lo que suma un profesor, lo sumamos todos.
Porque un profesor nos enseña, nos corrige, nos invita a pensar, nos forma y nos transforma. Los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en www.reduca-medioal.net. En PIB per cápita, Chile es el número 1 de Latinoamérica. En felicidad per cápita, el 16. ¿Cómo estamos pensando el desarrollo? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Por su calidad, me gusta. Porque está cerca, me gusta. Por su servicio de urgencia para adultos, me gusta. Porque está acreditada, me gusta. Porque a mi papá le gusta, a mí también me gusta. Clínica Avansalud nos gusta. Cuando eliges Clínica Avansalud, eliges la tranquilidad de saber que tú y tu familia están en buenas manos. En una clínica donde la calidad está acreditada, con equipos médicos especialistas y una infraestructura de primer nivel y a tu alcance. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que, además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. Soy Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA. Hoy, con esta reforma educacional, más de 4.000 colegios se van a cerrar y por nuestros hijos, los padres y apoderados no lo podemos permitir. Por eso te invitamos este 25 de octubre a la Alameda a nuestra gran marcha nacional para defender los derechos de nuestros hijos. Infórmate en confepa.cl. Aún hay tiempo. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13.000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Tumor, fractura, Cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el doctor Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. Yo mejoro, tú mejoras, él mejoraría. ¿Y si nosotros mejoramos esa conjugación? Él mejora, nosotros mejoramos. Lo que suma un profesor, lo sumamos todos. Porque un profesor nos enseña, nos corrige, nos invita a pensar, nos forma y nos transforma. Los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en www.reduca-medioal.net. el osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14,990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 13 grados. 13 grados en Santiago. Cooperativa. 9:30. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Las escuelas son de las pocas instituciones sociales compartidas que pueden crear un sentido de pertenencia o lamentablemente de exclusión. Lo dice Catherine Reilly, investigadora inglesa que viene a Chile invitada por Reduca y Educación 2020. Clínica Avansalud es una clínica cercana, de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Y estamos aquí en el primer café con los señores Mario Desbordes, Javiera Olivares, José Miguel Bursmeister. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de la situación de O'Reilly, el líder de los Legionarios de Cristo, que tiene un antecesor a nivel mundial que se vio involucrado en situaciones parecidas.
el cura Maciel, que ya está muerto, y que sin duda constituyó un escándalo planetario. Este es un hecho que ha impactado a la opinión pública y fundamentalmente ahora se resuelve la situación en el plano judicial, donde hay un fallo que lo condena por estas acciones que se describen como procedimiento a realizar acciones de significación sexual y relevancia mediante contacto corporal con la alumna del colegio de iniciales tanto. Después se dice, le tocó las partes privadas a la niña en reiteradas ocasiones, miércoles y viernes durante la jornada escolar entre marzo y diciembre de 2010 y entre marzo y julio de 2012. Es decir, cuando comenzaron estos hechos la niña tenía 4 años. Esa situación ha despertado reacciones de todo tipo. El abogado de la familia dice que esta situación sin duda que es plenamente satisfactoria en términos de la condena. Entre tanto, la parte defensora del cura O'Reilly dice que van a pedir la nulidad seguramente a la Corte Suprema del caso para que se vea en ese ámbito, pero estamos a la espera de que se emita la condena, que puede ser hasta 10 años de cárcel. Esa es más o menos la historia en síntesis, con un relato que ustedes pueden ver que es bastante escabroso acerca de las acciones que supuestamente cometía el cura y que la justicia dice que son reales hasta este momento. ¿Quién quiere partir con tu intervención? Un caso gravísimo, encuentro yo, realmente es gravísimo. José Miguel Bursmeister. Es gravísimo. Y partir por una cosa, mire, yo soy católico, por cierto imperfecto, pero trato de ser fiel a mi iglesia. Pero hay una cosa primero que clarificar. A ver, abusos, han habido casos de abuso comprobados, han habido en todo tipo de órdenes religiosas. O sea, esto no es una cosa de los legionarios de Cristo necesariamente, entonces no confundamos las cosas. Pero por lo mismo, los legionarios de Cristo deberían ser mucho más valientes y mucho más honestos y mucho más categóricos para rechazar esto. Entonces, hechos gravísimos, como lo que digo por John O'Reilly, creo yo, han sido, me preocupa mucho la reacción de ciertos grupos de protección que ha tenido. O sea, ayer mostraba en la televisión a la salida del tribunal un montón de apoderadas del mismo colegio, que defendían a este sacerdote como si fuera a rajatabla. Eso no puede ser. O sea, algo que hemos aprendido en la iglesia, y yo creo que también en otras instituciones, es a ponernos también en el lado de la víctima. Lo que decía en el caso del cura Caradima, se decía, oye, acá las víctimas decían, no nos creyeron. Entonces, cuando el no pensar que puede ser cierto es muy grave. Después la directora del colegio, el colegio Cumbre, el colegio en el cual sucedieron estos abusos. Entonces, empieza a cuestionar la validez, de la sentencia, decir que fue en fallo dividido, que vamos a ver. Yo entiendo que quiere esperar a la Corte Suprema por eventuales recursos que puedan haber después, pero al menos debería estar tomando desde ya las medidas preventivas para evitar este tipo de cosas. A mí me parece gravísimo realmente, además la protección que ha habido de ciertos grupos económicos importantísimos de Chile que tienen a sus hijos en estos colegios, que son fieles a esta congregación. Entonces yo entiendo desde dónde lo hacen, de los afectos, pero no pueden confundir esas personas los afectos, los legítimos cariños. Yo tengo personas a las cuales que una persona ya está fallecida, que le tengo muchísimo cariño, un sacerdote, muchísimo cariño, y que, claro, estuvo involucrado en casos de abusos sexuales. Y esto es igual que un familiar. Por mucho dolor que te produzca, tú no puedes negarte a la verdad, no puedes negarte a acoger a la víctima. Entonces, aquí yo creo que hay un problema de poder político, poder económico, de afectos, que han nublado la vista a personas que deberían estar del lado de las víctimas y les ha impedido ser todo lo categórico que deberían haber sido. Y eso me parece gravísimo. Oye, una información adicional. Dice, hubo un problema en la estación del metro Bellas Artes, porque cayeron algunos objetos, entiendo, a la línea del tren. Hubo un corte de luz y nuevamente se reanuda el servicio. No es ninguna cuestión alarmante, pero un pequeño incidente que ha ocurrido hace pocos instantes, que lo reportamos desde el diario de Cooperativa. Ya, seguimos con el cura O'Reilly, Javier Olivares. Yo agregaría ahí, compartiendo el análisis general que hace José Miguel, yo agregaría que yo diría que estoy contenta. Estoy contenta, lamentando, por supuesto, el dolor en particular de la familia que ha sido víctima y de la niña que ha sido víctima de estos abusos. Estoy contenta porque me parece que finalmente el fallo que se entrega aquí, el resultado de la investigación que hace el tribunal, ilustra que Chile hoy día está efectivamente en una posición, o intenta estar en una posición donde todos sean iguales ante la ley. ¿Por qué lo planteo así? Porque me parece que han habido décadas de silencio, donde las clases acomodadas han sido, digamos, cubiertas por un manto de protección, en particular desde el punto de vista de los abusos que ha cometido la Iglesia, y lo planteo no como una idea loca, digamos, mía, sino que me parece que el caso Caradima, si hubo algo que ilustró, fue aquello. Y me parece que hoy día el caso O'Reilly viene de nuevo a demostrar exactamente lo mismo.
Entonces, yo diría primero, aquí es un golpe al clasismo enorme que existe en general en Chile, pero en particular en el clasismo asociado a la Iglesia. Y en segundo punto, agregaría también que también esto abre el debate para pensar en debates profundos, porque uno podría ponerse a hablar del dolor de la niña y que también es otra discusión, pero me parece que eso es una discusión más personal de la familia. Yo estoy tratando de apuntar al debate, a la reflexión que uno puede hacer a propósito de esto, más general. Y diría que la segunda reflexión tiene que ver con que, bueno, la Iglesia hoy día está puesta en un entredicho histórico. Y la Iglesia hoy día me parece a mí que tiene que abrir discusiones respecto de temas que la están complejizando, como matrimonio homosexual o vínculo homosexual entre personas que son del mismo sexo, temas como el aborto, temas como hoy día, ¿qué pasa, por ejemplo, con el celibato que tienen que cumplir sacerdotes y monjas? O sea, ¿por qué no cuestionarse eso? ¿Por qué ocurren estas cosas? No estoy diciendo que esa sea la única razón, pero a mí me parece que aporta el hecho de que tú obligues, antinaturalmente para mi gusto, que una persona, por entregarse a un servicio, en este caso apostólico, digamos, eclesial, no pueda tener una vida de pareja normal. Entonces me parece que son temas que debiesen abrirse a propósito de estas cuestiones, y por lo mismo termino diciendo que lamento que se haya puesto hoy día sobre la crítica y entera de juicio a 3 sacerdotes que sean algo que han hecho, se han hecho algo que ha sido muy positivo, es que justamente han hablado de derechos humanos y han hablado de abrir discusiones, digamos, sobre temas que son importantes para la sociedad y que no hacen más que abrir las puertas de la Iglesia al pueblo, a la gente. Entonces, y obviamente me estoy refiriendo a los sacerdotes Puga, exactamente, Puga, Berrío y Aldunate. Entonces, me parece que ocurren estas dos cosas la misma semana prácticamente, entonces nos tienen que abrir, insisto, a esta reflexión de cómo hoy día, si la Iglesia busca ser efectivamente un espacio abierto, popular, que tenga incidencia en la ciudadanía. ¿Cuadra eso con el sínodo de obispo que en este momento ha tenido su desarrollo en Roma, donde... No sé si Mario quiere opinar algo antes, pero yo quería hablar. Ha habido una referencia, sí, a propósito de que la Iglesia debería preocuparse, que están hablando precisamente estos temas, el sínodo, este camino de encuentro, ¿no es cierto? Y que constituye sin duda uno de los hitos importantes también en esta Iglesia con un Papa que tiene una mirada de futuro, Así que es. marca también su gestión a pesar de que lleva muy corto tiempo. Más que una mirada de futuro, perdona, dale, Mario. Voy a ir Mario Desbordes. de atrás para adelante todo lo que planteó Javier, que se extendió en varios otros temas, me parece estupendo. Uno, los sacerdotes a los que se les está pidiendo, o de los que se está pidiendo las frases que al parecer a algún sector de la Iglesia no le gustaron. Cuando uno entra a una institución, tiene estructura, tiene ciertas reglas internas, y la Iglesia las tiene. Un club deportivo las tiene, un partido político las tiene, y la Iglesia las tiene. Yo creo que rasgar vestiduras porque alguien, puede ser la Congregación para la Doctrina y la Fe, solicita los antecedentes porque los sacerdotes han hecho declaraciones que contradicen la postura oficial de la Iglesia, es natural, es obvio. Si los sacerdotes han dado frases muy duras, el rector de tu universidad ha expresado frases similares, pero con un cuidado que yo lo admiro. El sacerdote Monte ha sido muy prolijo, muy cuidadoso al contradecir muchas veces la postura oficial de la Iglesia. Porque la Iglesia, si bien es cierto, es una institución relativamente difícil de mover hacia posturas, entre comillas, modernas o distintas, sí va avanzando con el tiempo. Y por lo tanto ese intento de que cambie se produce. El punto es cuando tú te despachas frases como las de los sacerdotes aludidos, que son una colisión frontal con la postura de la Iglesia, la postura oficial. Tú me puedes decir, mira, es que en algún minuto hubo sacerdotes para allá, para acá, para el otro lado, y si no le gustó al señor Lefebvre se tuvo que ir, poniendo un sacerdote del otro lado. No le gustó cuando el Concilio Vaticano II, no le gustó el Papa Juan XXIII, se tuvo que ir y armó su propia iglesia, etcétera. Ahora no son comparables ni homologables las situaciones de abusos que han ocurrido. No, por eso digo, voy de atrás para adelante, porque Javier ha puesto el tema de los sacerdotes cuestionados. Sí. Que los cuestionen, y dentro de la estructura de la Iglesia es normal. Que el Vaticano pide información es normal. Yo por eso no entiendo el escándalo que ha hecho gente, sobre todo los que no tienen nada que ver con la Iglesia, tratando de atacar a Esati, que finalmente quedó mostrado que no tenía nada que ver. A ninguno de los que le sacó la cresta a Esati lo he escuchado decir, ¿sabe qué? Perdone, cardenal, me equivoqué. A lo más te dicen, no, es que lo que pasa es que Esati con el tema Caradima, bueno, separemos cosas, lo acaban de criticar por un tema en que él no tenía ninguna culpa, y sin embargo no ha habido ningún perdone padre, ¿sabe que me anduve equivocando? Bueno, segundo punto, el tema de
el padre O'Reilly, ¿cierto? Y ahí aquí voy a ser políticamente incorrecto al cubo. Yo conozco al padre O'Reilly. ¿Y qué pasa cuando acusan a un sacerdote que tú conoces por años? Y yo no pertenezco a la élite. Soy de escuelita. ¿No eres legionario de Cristo? No soy legionario de Cristo. ¿Ni Opus Dei? Ni Opus Dei, Opus Nai, a lo mejor, no sé. Soy vuelto a casar, soy un tipo en algunos temas bastante liberal, en otros, el aborto creo que soy conservador, creo que sería el único tema. No soy de la élite, soy de escuelita con números, pero conozco al padre John hace muchos años, le tengo un cariño personal. Y cuando lo acusan, uno dice, bueno, este hombre lo conozco, más o menos, te dejas el beneficio de la duda, ¿cierto? Ha tenido miles, cientos de niñitas y hay 2 acusaciones. Por eso uno se tiene que poner el punto de vista de la víctima, como dices tú. Entonces uno dice, bueno, que se juzgue esto, que se juzgue con imparcialidad absoluta. ¿Ah? Yo no puedo poner las manos al fuego por otra persona porque mucha gente, o todos tenemos en la vida pública y en privado probablemente tenemos algunas cositas, no sé, uno para allá, el otro para acá, entonces uno no puede poner las manos al fuego. El fallo de ayer es un fallo justo lo que uno no quisiera, porque el fallo de ayer, justamente para los que insisten en la inocencia del cura O'Reilly, les da sustento, porque primero es fallo dividido, hay una de las juezas que dice no hay prueba suficiente para ninguna de las causas. Segundo, lo acusan por 2 niñas y desechan respecto de una, y lo condenan solo respecto a la segunda. Entonces, por eso el abogado Hermosilla va a recurrir de nulidad a la Corte de Apelaciones. La justicia tiene que operar. Si la justicia lo considera culpable, por mucho que yo le tenga cariño al padre John y el aprecio personal que le tengo, y si es condenado por la justicia, eso se acata y tiene que cumplir la condena, y uno rezará por él, y yo soy católico, ¿cierto? Y rezaré por él como persona, como ser humano, pero sobre todo también rezaré por la víctima, por niñitos chicos. Yo soy papá, tengo una hija de 24, tengo una hija de 1 año y medio, obviamente uno se pone en los zapatos como papá también, entonces yo podría decir, mira, respetemos la justicia, pero me meto a la pata de los caballos y digo, sí, lo conozco, lo aprecio y le tengo estima a este cura en particular. Entonces, duele, a uno le duele como... Son medidas, perdón, por supuesto que sí. Si nos dejan tiempo también para hablar de los profesores. Sí, perdón. No, es que me causa duda Javier o me pregunta por qué, o sea, yo entiendo, hay una cercanía personal, hay una estima, pero ¿te parece que es natural salir a explicar los fallos? O sea, que uno tenga que explicar si hay mayor... Es que a mí no, yo creo que aquí hay un fallo, una resolución, que uno puede mirarla, por supuesto, pero no me parece, o sea, que hay un fallo, hay una resolución de algo. ¿Me entiendes? De 3 jueces, no de 1. Claro, entonces no me parece que haya que relativizar. Bien, 2 de 1, o sea, no me parece que haya que relativizar explicando, en el fondo, porque me suena como eso, a lo mejor lo entendí mal. Te pongo el caso Hijitus. Todos habíamos condenado mentalmente a la sostenedora del jardín infantil y al acusado. Fíjate que no conozco a nadie que no pensara que era culpable. Y está absuelto. No, pero hay un tema distinto, Mario. Hay un tema distinto, perdona. Dale. Está bien. Yo no... A ver, vuelvo atrás. Lo que estoy diciendo es que para los que siguen y consideran que el cura es inocente, el fallo es, en términos estrictos, lo peor que pudo haber pasado. Si hubiera sido un 3-0 categórico, hasta aquí llegó la cuestión. No lo fue y por eso va a seguir teniendo polémica y por eso Hermosilla va a recurrir de nulidad. Mario, si le va bien o no le va mal, pero ahí tú eres abogado, ¿no? José Miguel Burmeister. No me he titulado nunca. No, pero en el fondo sabes derecho. Y en derecho Paco, hay una cosa que son etapas procesales sucesivas que van aportando grados penal, mayores o menores de nivel de convicción. Si tu convicción aumenta respecto a la culpabilidad de alguien, déjame explicar, si aumenta tu grado de convicción respecto a la culpabilidad de alguien, puedes someterlo a prisión preventiva, finalmente condenarlo y puedes finalmente terminar condenarlo con todas las instancias de la Corte Suprema y qué sé yo. Sin duda que no se ha llegado a la instancia final, pero ya tener una, perdona Mario, ya tener una sentencia de primera instancia que lo condene, me parece que yo lo que critico es, espera el fallo final, pero no es lo mismo que la nada. Y segundo, ahí lo grave de nuevo es si tú eres director, yo apunto a la directora del colegio. La directora del colegio que cuestiona la validez del fallo. O sea, si tú eres la directora del colegio, puedes esperar el fallo final. Pero desde ya, hace mucho rato debería haber tomado medidas preventivas, decir, esto nos parece gravísimo. Y no empezar a relativizar un fallo porque fue 2-1, porque los fundamentos, porque en vez de 2 condenó 1. Pero es que es tan fácil hacer la crítica desde fuera. No, te lo digo como exalumno del colegio cura. Entre paréntesis, 2 cosas. No hay más instancias. En materia penal, esta es la instancia. No existe la apelación, por si acaso, la nulidad existe nulidad.
existe como un recurso extraordinario. Sí, exacto. Es única instancia. Pero es que han habido casos, siendo abogado del diablo, ahora han habido casos de abuso en el caso del Banco Central. Veamos lo de Perdona, educación. pero un poquito, pero deja agregarte una cosa. Por supuesto. No hay el tema de O'Reilly, que O'Reilly yo creo es un tema policial, segundo es un tema de poder, porque recordemos que en el caso de Caraíma se mandaban cartas connotadísimos líderes empresariales de este país al Ministerio Público, se pedía la audiencia con el fiscal de Sacha. Bueno, o sea, es un tema de poder y eso es grave. Pero también tú dijiste otro tema que se ha hablado bastante y sin ganas de ahondar, pero el tema de lo que está pasando hoy día en la iglesia, y eso es importante. Tú hablaste de una iglesia que mira al futuro, y hay una cuestión semántica importante. Yo creo que la iglesia no puede estar para la galería. No, yo no pertenezco a una iglesia que va a decir, los tiempos cambiaron, vamos a estar a tono con los tiempos. No es ese el tema. Pero sí es ser capaz de revisarse a la luz de los signos de los tiempos, de qué significa, y perdón, Petoño, pero qué significa ser católico hoy día. ¿Qué significa? Y en eso hay que tener libertad. Y en eso es súper importante, yo soy bien optimista, veo el lado lleno del vaso. Hoy día se están dando discusiones sobre lo que tú dices. La iglesia no es una cosa monolítica, Mario, en el sentido que la posición formal de la iglesia es A, por lo tanto todos los católicos tenemos que regirnos por ese A. Al revés, se habla, y sobre todo después del Concilio Vaticano II, de una iglesia mucho más diversa, que valora esa diversidad, que se expresa, que pregunta más, menos centralizada en Roma. Perdón, eso es. Lo que pasa es que tuvimos, ese es el énfasis. Ese es el énfasis. Y hoy día hay un sínodo de obispos, de hecho, un sínodo de obispos que justamente llama, y un papa también, pero un sínodo de obispos no es una persona, que llama a abrir, a revisar nuestras posturas respecto, por ejemplo, entre otros temas, del mundo de la diversidad sexual. O sea, y en eso no podemos ser rígidos. Entonces, yo celebro esos esfuerzos de apertura y respeto por la diversidad. Y además que yo creo que es tan maravillosa esa iglesia con la gente. O sea, muy breve, Sergio, una frase nomás. Yo nací en la población La Victoria, muy cerquita, al ladito. Y ahí nosotros tuvimos históricamente curas que eran del estilo Aldunate, Puga, el cura André Yarlán, el cura Pierre Dubois, que eran gente que estaba con las personas. Y esa iglesia, fíjate, esa fe, tú hoy día anda a cuestionarla ahí a ese espacio, porque los quieren, se sienten parte de la familia de esos curas, y me parece a mí que esa es la iglesia, a mí por lo menos, que es la iglesia que finalmente tiene más sentido a propósito de lo que Cristo intentó legar, sin ser yo católica. Muchas veces se dice a todos estos curas, Andrea Lana, Aldunato, todos se dice, son curas comunistas de izquierda, que sí yo, y nos quedamos con esa lecera. Cuando yo creo que la gracia y lo que reconocen no creyentes en esos curas que son personas que desprejuiciadamente fueron capaces de ponerse en los zapatos del pobre, los zapatos de la otra persona, los zapatos del homosexual, no se quedan mirando desde lejos. Y eso es muy cristiano en el fondo. A ver, Mario Desbordes, con eso cerramos. Concilio Vaticano II no significa que cada uno puede tener una opinión que se le dé la gana sobre los distintos temas. Los sínodos discuten, analizan, proponen. Existe instancia que define, y al definir, siento siempre la última instancia el Papa, porque sigue siendo lamentablemente infalible para estos temas, según la doctrina. No para todo. Para estos temas, sí, pues. Para esto sí. Pero cuando hay decisiones para caminar juntos, que eso significa pero si el sínodo. Si se adopta una postura determinada en X tema, es la postura oficial y formal de la Iglesia, y que los que somos fieles de la Iglesia debemos entender y tratar de hacer propia. No es la Iglesia Católica una institución en donde cada uno puede tener una postura que se le dé la gana en los distintos temas, lamentablemente. Ahora, el mundo evangélico es mucho más. El mundo evangélico, en el sentido, lo celebro, que es un poco más progresista, entre comillas. No es lo moral ni lo ético, pero sí en el sentido que es una iglesia mucho más de comunidades, más horizontal, más desde abajo. Ya, caminar juntos, que viene de la iglesia. Veamos si en la educación coincidimos, porque hay una carta que se publica en la Carta de los Lectores, que la firman Beatriz Ávalo, investigadora del CIAD de la Universidad de Chile, Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, Hernán Hochil, director ejecutivo de Elige Educar, Jaime Espinosa, rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Jaime Gajardo, presidente del profesor, Mario Weisblut, de la Fundación 2020, Nashla Aburman, presidenta de la FEU, Ricardo Paredes, vocero nacional de CONES, y Tomás Schertz, vicario para la educación de Santiago. Los nombro porque todos tienen una relevancia en su ámbito. Dice: hoy 16 de octubre no todo es fiesta. Las maestras y maestros de Chile son los que más horas trabajan dentro del aula, en comparación con los países de la OCDE. 1.100 horas al año, mientras que el promedio de la OCDE es de 782 horas en educación básica y 655 en media. Sus sueldos son 0,6 veces el sueldo de otras profesiones, y no todos los programas en los que se forman están a la altura necesaria. Y hay más, un niño durante su etapa escolar está 12.000 horas frente a una profesora o profesor, y
puede educar hasta 6.000 niños en su carrera. Es una fecha tan importante para los docentes, hacemos un llamado a la sociedad entera, en particular a la autoridad, a darle a la profesión docente la importancia que merece. Y aquí hay una petición para poder hacer una reforma educacional plena que apunte a los objetivos que se... 2.800 millones de dólares en régimen, o sea, una vez que se complete el periodo del desarrollo de esta reforma educacional. ¿Qué tienen que decir ustedes con respecto a esta discusión que ya tiene largo tiempo? Viene por allá, por el 2006, con las manifestaciones de los estudiantes, que son ellos los que iniciaron esta cruzada por una educación de calidad. Yo he hablado mucho, así que... Ya, a ver, Mario Desbordes. Sí. Varias cosas. Mira, rápidamente los profesores, según todos los expertos, que han venido expertos para todos los gustos, desde Finlandia hasta Zimbabue, a Chile a contarnos cómo se hacen los cambios a la educación. Y todos parten de la premisa elemental. La educación, los cambios en la educación se producen cuando tú enfocas a partir de los profesores el cambio. Los profesores son el motor, son el elemento central, podemos usar una serie de otras frases que ya hemos escuchado, y por eso yo le hago un llamado al gobierno a que, con la misma rapidez que retiró el proyecto de carrera profesional docente, bueno, ya no con la misma rapidez, llevamos 7 meses de gobierno y aún no conocemos el proyecto, pero por favor, luego pongan sobre la mesa el proyecto nuevo de carrera profesional docente. Es variopinto el grupo de personas que firma la carta. ¿Y por qué digo eso? Porque hay una disputa entre el Colegio de Profesores y Educación 2020 respecto de la crítica tremenda que hace Educación 2020 al estatuto docente. El profesor debe ser el centro desde el punto de vista de la formación, de mejorar su carrera, de incentivar a los jóvenes a que sean profesores. Yo tengo una hija que se sale de Derecho y se va ahora a estudiar Pedagogía, está todo este año en Pedagogía, está feliz en Pedagogía en inglés. Lo que a mí me llena de satisfacción también, aprovechando, entre paréntesis, la beca vocación de profesor, porque tiene muy buen puntaje en la PSU, lo que hace que para mí tenga 0 costo, lo que es más feliz todavía. Entonces, ese es un incentivo concreto, porque los cabros que tienen buenos promedios, que podría mi hija estudiar Derecho, lo que se le dé la gana, está estudiando Pedagogía. ¿Le deja un minuto a los demás, no? Y por lo tanto, hagamos ese énfasis, no nos enfrasquemos en la pelea chica. Ojalá, señor Ministro de Educación, déjese de preocuparse de los patines y ponga sobre la mesa lo que importa, que son la carrera profesional docente. Se ponen los patines José Miguel Bursmaiter. Yo diría que... Javier Olivares. Yo diría... cambiamos de identidad, es que José Miguel ha hablado mucho. Demasiado. Yo voy a censurar. mucho. Yo diría que lo que importa, como dice Mario, efectivamente es la carrera profesional docente, pero no solo eso. Lo que importa también es garantizar el derecho a la educación en Chile. A propósito de que habíamos hablado antes de frase desafortunada, que el expresidente Piñera alguna vez dijo que era un bien de consumo. Bueno, hay muchos que creemos que es un derecho, estamos convencidos de aquello, y por lo tanto la reforma educacional tiene variados ámbitos de acción. Uno de ellos es la carrera profesional docente, otro es el fin al lucro y el fin a la selección, que se está hoy día discutiendo en una comisión mixta en la Cámara. Es decir, otro es la desmunicipalización, es decir, hay una serie de acápites que aquí se han ido planteando de a poco y que van a ir ingresando al Parlamento en distintos momentos y que buscan ser aprobados prontamente. Hay que decir que esto ha sido uno de los pilares de las reformas fundamentales que el gobierno de la nueva mayoría ha planteado como necesario de hacer. Y como bien decía Sergio, esto a propósito no de que la presidenta o que una coalición lo haya planteado, sino a propósito de que desde el 2006 y probablemente antes, yo recuerdo cuando yo estaba saliendo de cuarto medio, el 97, el 98, se producían en manifestaciones estudiantiles y procesos de organización que buscaban denunciar la mala manera en que estaba garantizado aquí un derecho que nos pertenece a todos. Por lo tanto, yo diría, efectivamente, tengamos premura, pero tengamos también la profundidad que el debate requiere. Es decir, discutamos cada uno de los temas necesarios, de modo de que la reforma, tal como plantean ahí en la carta los distintos dirigentes del mundo de la educación, la reforma alcance una profundidad necesaria para garantizar un derecho que ha sido conculcado por la dictadura y después por el modelo neoliberal que esta dictadura estableció. José Miguel Bursmaiter escribió ahí también su firma tu jefe, Mi jefecito, sí. Hito. Y también Tomás Schertz, que es el vicario de la educación, pero hay un montón de gente. Yo al revés de Mario, yo celebro esa carta, porque justo celebro lo variopinto de los firmantes de la carta.
Porque si bien aquí hay posturas distintas, hay intereses distintos, naturalmente el Colegio de Profesores tiene que defender la educación, pero desde el punto de vista también de los profesores, ahí es razonable eso. Pero entiendo que lo que hay ahí también se suma al esfuerzo del Plan Maestro, que no sé si lo conocen los auditores, que es una iniciativa que reúne al Colegio de Profesores, reúne académicos, reúne a distintas personas involucradas en la educación, que justamente lo que busca es resaltar, relevar, destacar el rol del profesor, asumiendo que hay distintas posturas en esto, pero tratando de coger todas. Si tú te fijas la carta habla de evaluación de los profesores, habla de carrera docente, habla de mejores sueldos, o sea, habla de distintos temas, no de los temas que solamente le interesan al colegio de profesores, porque son distintos temas los que hay que abordar. Ahora, también aquí hay una mirada estructural que hay que abordar y no hay que hacerse los lesos. Y aquí no hay, si estamos en desacuerdo con la derecha, no es problema eso, o sea, está bien. Si esto también tiene de debate ideológico. También tiene debate ideológico en el sentido que son ideas políticas que no necesariamente van a coincidir, y en eso el debate es bienvenido, no hay que tenerle miedo. Eso, Sergio Campos. No tenemos tantas diferencias con la mayoría de la DC, entre paréntesis, un detallito chiquitito. ¿Con la DC? Sí, fíjate. La cuña para vivir no, ¿por qué cuña? Pero si estamos de acuerdo con tu partido, estoy hablando de Renovación Nacional, en el tema de la reforma del binominal, estamos de acuerdo en hartos temas. Yo no estoy haciendo cuña, estoy señalando que en esto, y efectivamente, yo echo de menos, porque no es que no se haya actuado con premura, ya llevamos 7 meses. Te digo, con discusiones dantescas en el Parlamento porque la derecha se opone. Y segundo tema, no solo la derecha. Fundamentalmente. No, a menos que la derecha empiece en varios parlamentarios actuales de la nueva mayoría. El tema de la educación pública es lo central y aún no pasa nada tampoco. Igual que, yo no sé tú, pero yo te insisto, escuelita pública con números, liceo público con números, están peor que cuando yo salí hace hartos más años que cuando saliste tú. Señores, Mario Desbordes, Javier Olivares, José Miguel Bursmeister, les agradezco la presencia. Déjame decir algo en un segundo. Quiero decir que a partir de las 0 horas, hoy día iniciaron el sindicato de Mega, de más de 500 trabajadores, una huelga legal, porque no se ha llegado a acuerdo con la empresa. Me parece importante decirlo a propósito de la precariedad laboral que se produce en el ámbito de los trabajadores de las comunicaciones. Sí, hay una columna hoy día publicada en La Tercera, pero esto es una de tantas otras cosas más. Han habido despidos masivos, despidos a dedo también, y me parece importante decirlo para apoyar ahí a los colegas y a los trabajadores de ese canal. Que tengan un buen día y muchas gracias. Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. Marcos Concha, haga lo que le corresponde hacer pues en la sala de sonido. El primer café en Cooperativa fue presentado por La Educación Puede Cambiar el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. Conocemos a Chile. Cooperativa. En Cooperativa, palabras con historia. Junto a Héctor Vélez Mesa, presenta Advantix, la pipeta de Bayer que elimina garrapatas y pulgas en perros. La palabra karaoke